En su tinta radio, un espacio para la literatura, porque cuando el espíritu habla, hasta el cuerpo se pone a escuchar. En su tinta radio, la palabra al servicio de la vida a partir de la palabra. Es necesario ocultarnos, contarnos entre los muertos, tomar distancia de las cosas, andar en el frío de los otoños deshojándonos, entrar al mundo desprevenidos a crujir de sufrimiento. Por las calles, la ciudad arde en los rostros como si las venas se fueran abriendo caóticamente hasta llorar de abandono. Estamos hechos de dolores, de tragedias repentinas, de laberintos que nos llevan como raíces tormentosas en las azoteas del tiempo. Nada saben de nosotros cuando a solas en nuestras propias ruinas emergemos hacia la muerte, cuando salimos a derramar ciertas gotas de tristeza en las grietas del horizonte donde tenuemente comienza a caer la lluvia. Dolores inagotables. Muy bien, muy buenas tardes amigos. Porfirio García Trejo les da la más cordial bienvenida a una emisión más de En su tinta radio, un espacio para la literatura. Estamos en esa radio XHNZ en el 97.3 de FM. Esta tarde estaremos dialogando con el poeta Jonathan Ruiz, un poeta de Ciudad Nezahualcóyotl, importante en Ciudad Nezahualcóyotl y tal vez en otros municipios, pero él nos lo va a decir. Vamos a entrevistarlo con calma y obviamente estaremos amenizando el diálogo con poemas suyos, porque es autor ya de varios libros y de incluso algún libro inédito. Él nos va a platicar todo eso. Bienvenido, Jonathan. Pues muchas gracias, profe, acá dando lata nuevamente. Eso es. Ustedes, amigos, ya saben de la existencia de Jonathan Ruiz porque... Bueno, primero porque se presenta en una infinidad de foros donde lo invitan, ahí va él a promover su literatura, pero además porque aquí en este espacio lo entrevistamos no hace mucho con motivo del 30 aniversario del Grupo Cultural Poetas en Construcción, del cual él forma parte. Pero el día de hoy, la entrevista del día de hoy es diferente a la de entonces porque hoy vamos a hablar de él, del poeta Jonathan Ruiz, no del grupo cultural al que pertenece. Y precisamente acaba de iniciar con un poema. ¿Cómo se titula este poema, Jonathan? Dolores inagotables de la antología Inversamente. Ah, eso es. Es decir, es de su primer volumen. Ahorita nos va a hablar de eso. Pero vamos en orden, porque la idea es rescatar la biografía de Jonathan Ruiz a través de sus propias palabras, ¿verdad? Eso es muy importante. Sí, conocer la obra, por supuesto que también lo es. Saber qué propósitos tiene como poeta, en fin, los libros que ha publicado. Pero ¿de dónde viene? ¿De dónde viene Jonathan Ruiz? ¿Cuál es el origen de la persona primero? Y en segundo lugar, ¿cuál es el origen del poeta? ¿En qué momento descubre esa persona que es poeta? Hay dos matices, ¿no? Y varios matices en la vida de Jonathan Ruiz. En algún momento, el origen, claro, está la carga identitaria de Ciudad Nezahualcóyotl que vamos entendiendo con la infancia. Eso. El polvo, el salitre, el lodo, el bordo de Xochiaca que nos va marcando, ¿no? Una trayectoria cultural de identidad muy fuerte, ¿no? Los marginados, sí, ¿no? Sí. Como en esa idea loca nos vamos construyendo desde la infancia y cuando salimos un poco hacia afuera, por así decirlo, pues se van contraponiendo con otras y nos vamos sintiendo diferentes, por así decirlo, ¿no? Exacto. Los choques culturales, verbales, de lenguaje, todo, y nuestra percepción del mundo pues es distinta, ¿no? Sí, así la vamos cambiando. Y justamente cuando llega el poeta traemos, yo ingreso a una preparación, yo quería ser físico matemático. Caray. Por azares del destino, yo quería entrar a la Boca 9 por allá por Aragón, y mi mamá me dice, no, es muy lejos, vete donde está tu hermana. Mi hermana estudiaba en una preparatoria popular, ¿no? Entonces creo que eso es lo primero que determina
determina esa parte de irme hacia lo social. Eso. Porque otra parte que marca ser de Nesa es que hay un sentido de querer progresar colectivamente, ¿no? Eso. Lo digo en algún poema, no voy si no es con todos ustedes, ¿no? Entonces, eso se va marcando. Entonces, cuando yo llego a esa preparatoria, José Revueltas, justo y estamos hablando de José Revueltas, venimos de Catepec de celebrar a José Revueltas. Es verdad. Es un día memorable, el día de la revolución, y bueno. También es cierto. Entonces parece que los astros se están configurando a nuestro favor. Sí, es un buen día. Y eso marca, cuando yo empiezo a entender todo esto de la filosofía, me acuerdo mucho en cuarto semestre la sociología, Marx, José Revueltas, por supuesto, y algunos otros filósofos y escritores que me daban la punzada, pues empieza como esa sensibilidad. El punto de quiebre es que algún día yo me pregunto, no qué quiero ser, sino qué quiero hacer de la vida, ¿no? Eso. Aunque nadie me lo pidiera, pero yo así lo quise. Porque nadie nos pide ni nos reclama si somos o no poetas. Uno lo hace por gusto. Por gusto. Entonces, en ese mismo gusto, tomo un papel de hoja transparente y le escribo al sol, ¿no? Entonces, empiezo como esa decisión de empezar a escribir, que en algún momento cuando llegué al grupo hace 17 años los leía, ¿no? Entonces, esa fue como la transición, el punto de quiebre fue entrar a la preparatoria, conocer la filosofía y todos los escritores, y el tercero yo creo un poco el sentido de la preparatoria popular, ¿no? La lucha, sí, la lucha, la reivindicación de los derechos, etcétera. Exacto. Entonces fue como es el origen de Jonathan Ruiz hace 17, 16 años. Nosotros conocimos a Jonathan Ruiz en el año 2005. Así en el 2005, cuando precisamente era premiado, ¿verdad? Un premio pues, económico incluso, que el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl entregó ese día, un día del 2005, no recuerdo qué día, ni qué mes. 2 de junio. Ah, 2 de junio del 2. Vean ustedes qué memoria. Bueno, ahí está, 2 de junio entonces del 2005. Resulta que el gobierno municipal de entonces, de aquí de Ciudad Nezahualcóyotl, entregó pues, reconocimientos, no diremos premios, reconocimientos a poetas incluso no municipales, poetas de fuera, ¿no? Dolores Castro, sí, exacto. Y luego acá también algún poeta destacado, supuestamente, de Ciudad Nezahualcóyotl, y a Jonathan Ruiz, que era muy jovencito en ese momento, creo que 17 años, sí. Y que había publicado ya, bueno, no, había escrito un poema y lo había inscrito o algo así, fue un concurso. Ahí te conocimos, pero mi pregunta más bien va en el sentido de cuál fue el origen, qué fue lo que te motivó a escribir por primera vez. Ahí ya, digamos, es tu primer triunfo, pero antes, ¿qué te motivó? ¿Qué viste? ¿Por qué esa sensibilidad se desató en ti? Yo creo que la sensibilidad la desató la abuela, ¿no? Decíamos en el lenguaje el corazón de pollo, ¿no? Ajá. La sensibilidad hacia el otro, la solidaridad hacia el otro, anteponerte tú ante el otro, ¿no? Claro. Eso lo entendimos mucho de la abuelita y eso fue generando como una idea de lo que queríamos construir en la vida. Sí. Entonces, el primer sentido de sensibilidad, habría que salir, habría que expresarlo, ¿no? Yo en la preparatoria buscaba espacios donde expresar, forjar un nuevo camino, ¿no? La idea utópica de que un mundo mucho más igualitario. Entonces, ese creo que es el origen de la poesía. Que esa sensibilidad, ese pensamiento, esas ideas, esas emociones, frustraciones, la misma melancolía, saliera a relucir, no se quedara estampada, no se quedara contenida. Y así creo que nace esa explosión de ideas. De ideas, sí. Porque yo paso y por mera coincidencia veo los carteles de poesía e inscribo un poema que se llama Lucha sin fin de 5 hojas, que hoy en día no podría escribir un poema de 5 hojas. De tan largo aliento. Sí. Mira, qué bien, qué interesante. ¿Y sigue siendo leal, fiel a esa primera intuición, esa primera motivación? Porque hasta la fecha pues, es un poeta comprometido con el entorno social que te contiene, no solo Nesa, por supuesto, sino el país y más allá, ¿verdad? Y la poesía tuya refleja eso. Pero bueno, enseguida hablamos sobre todo de tus publicaciones, que ya las tienes y que te han dado pretextos o motivos para viajar y para llevarlos a múltiples foros donde los has presentado. Pero queremos que la plática se vaya amenizando con la poesía misma.
que de hecho el público te conozca por lo que escribes más que por lo que dices, ¿no? Entonces, ¿qué nos lees? Voy a leer para que vayan notando como estas diferencias, lo decíamos, entre suicidatarios inversamente y esos altibajos, digamos, poéticos en los que iba experimentando entre un lado y otro. Perfecto. Y un poema de corte ancestral, y dice: movimiento ancestral, así descendieron mis ancestros, esparciendo la música, petrificando el ritmo ancestral, a los latidos del corazón, al movimiento de los astros, latidos que deforman el silencio. Así entendemos la vida a través del movimiento, los 4 tiempos de la existencia, era de las estrellas prehistóricas, rotación del alma, del cuerpo, del espíritu, constelación de pájaros ancestrales picotean el alba, como murmurando estrellas en el cielo, movimiento ancestral. Qué buen remate, como murmurando, el verbo, ¿verdad? Murmurando estrellas en el cielo. Se pueden ver las estrellas, se puede hablar de ellas, pero murmurarlas como que es difícil. Y sin embargo la poesía es muy imaginativa, tu poesía es muy imaginativa. Pero ahorita nos hablas de cuál es tu arte poética, o sea, tu inclinación hacia ella, ¿no? Muy bien, hay que saber, amigos, que Jonathan Ruiz tiene publicados 2 libros a la fecha que se llaman precisamente Inversamente, de donde nos acaba de leer un poema, y este más pequeño, bueno, en cuanto a diseño y tamaño, que es Suicidatarios. Título bastante sugerente. Ahorita nos va a hablar de ello también. Y un libro más nos decía, inédito aún, un poemario tal vez menos grueso que estos, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama ese? Sucede la muerte. Sucede la muerte. Vean ustedes otra vez ahí esa presencia de la muerte que es fuerte. Que recordar que la muerte ha sido un tema fundamental en la poesía universal, en grandes poetas, ¿no? Pues Jonathan lo hereda de alguna manera. Muy bien. Pues platícanos un poquito de estos libros. ¿Cuándo decidiste publicar? ¿Qué había pasado ya en tu vida, en tu evolución poética, para que te decidieras a publicar? Porque entendemos que publicar un libro para un poeta pues, es una gran responsabilidad, un gran compromiso. ¿En qué momento definiste que ya era el momento de publicar? Pues recuerdo el 4 de junio que llegué a la calle 33 y entonces llevaba mi libretita. El concepto que yo tenía de poesía cambió brutalmente cuando me integré al grupo de poetas. Entonces entendí que era un oficio, ¿no? Exactamente. No era dedicación y trabajo. El de Inversamente empieza en 2005 y termina en 2015, una etapa de 10 años, con influencia de Cuitláhuac Macías, que la leyenda dice que ya papá oficial, padre poético, y de ahí vengo experimentando como algunas cuestiones entre lo ancestral, el amor de la juventud, el itinerario de la muerte, la pesadez, la pesadumbre muy fuerte de esa melancolía que casi nadie se la puede arrebatar, y después en Suicidatarios sale una voz propia, ¿no? Una voz que se quita de todas estas calumnias poéticas, por así decirlo, sí. Y sale la voz de Jonathan. Eso. Pero es un sentido de experimentar siempre, usted lo ha dicho en los talleres, si vamos a hacer poesía, que mínimamente le aportemos algo aunque propio. Sea un gramo. Exacto. Entonces creo que Dolores, el de Inversamente, es un proceso de asumirse como poeta, el oficio, y Suicidatarios es la primera experimentación, después de entender la poesía, interiorizar la poesía, para dar un proceso interno, por así metafóricamente, y salir, ¿no? Explotar en algún punto. Creo que es muy claro lo que nos dice, el otro, Inversamente, es más, en él es más obvio el proceso evolutivo, la formación, el estudio, pues incluso también la experimentación. Y en Suicidatarios, ya que es su segundo libro, ya es más definitivo, ya encontraste algo, ya no es nada más la búsqueda, sino también el encuentro. Así es, y fíjese un dato muy bueno, dentro de como que dicen, bueno, y cómo el poeta logra, y por ejemplo, lo primero que a veces llego a hacer es escuchar música. Ah, muy bien. ¿No? Y me acuerdo cuando me decía, o me dice usted y mi jefe, Cuitláhuac, escucha música, porque la poesía es rítmica, ¿no? Ritmo, claro. Entonces, desde ese momento entendí que era ritmo, y por eso en mi casa, en algunos dicen, ¿por qué le haces así? Le digo, bueno, es que con eso yo intento medir el poema. Exacto. Como no soy de formación de letras o algo así,
tuvimos que diseñar un modelo o autogestivo que me permitiera a mi razón entender el ritmo del poema, ¿no? Por esa fascinación de estar así. Exactamente. Perfecto. Pues aquí está con nosotros Jonathan Ruiz, poeta de Ciudad Nezahualcóyotl. Sería muy bueno, si fuera posible, que una vez que nos has leído algo de Inversamente, que el público acaba de escuchar, nos leyeras algo de Suicidatarios, de tal manera que pudiéramos confrontar, ¿no? Vislumbrar nosotros vivamente las diferencias que hay entre un libro más de formación, de evolución, y un libro más definitivo como es Suicidatarios. Es muy importante lo que acabas de decir de que Suicidatarios ya es un libro donde has logrado, tienes más logros. Ya recoges, dices tú, la voz propia de Jonathan Ruiz, y creo que eso es algo a lo que aspiran todos los poetas del mundo. Por ejemplo, uno piensa en Sor Juana y dice, bueno, sí, tenía influencia de Góngora, tenía influencia de Quevedo y de otros, pero la pregunta sería, ¿Sor Juana tenía una voz propia? Y la respuesta obvia es sí, contundente, ¿no? Sí, no solo se parecía a ellos, sino que lo superó. Y ahí es donde Sor Juana aparece ella tal cual era, ¿no? Y en tu caso, pues obvio que estás en esa búsqueda. Eres muy joven, ¿qué edad tienes? 33 años. Imagínense, 33, pues es un poeta muy joven. Casi todos los grandes poetas del mundo dieron obras ya definitivas después de los 30 años. ¿Ah? Todavía hasta antes están, sí, experimentando, recogiendo de pronto un buen poema, pero todavía la obra así completa que fuera contundente, no. Y sin embargo tú ya tienes un par de libros, uno reconoces que tiene más la voz, los que lo hemos leído sabemos que sí, que ahí hay logros que en el otro no están todavía. ¿Ah? Pero óiganlo ustedes, no me hagan caso, óiganlo ustedes y escuchen a Jonathan Ruiz. La luz de los orgasmos, que la muerte sea un tratado de erotismo, que venga hasta nosotros como un infarto de caricias, que nos lleve entre sus manos para llegar a la luz de los orgasmos, que siembre las flores en los caudales de nuestra espalda, que nos bendiga siempre antes de sumergirnos en la imaginación, que sean sus piernas el camino hacia la vulva de la tierra, que guarde los placeres de la carne en el deseo de las bugambilias, que sea la muerte nuestra mejor forma de alcanzar la ovulación, la luz de los orgasmos. Muy bien. Oigan ustedes lo que nos decía Jonathan, el ritmo del poema. Siempre hay que apreciar el ritmo del poeta, no porque la poesía tenga métrica, no, eso es, sí es un recurso y ayuda y lo que ustedes quieran, pero el verso libre, que es el que maneja Jonathan Ruiz, también posee un ritmo propio, muy parecido a la prosa, pero no exactamente igual. Y Jonathan lo maneja muy bien, en ningún momento se le rompe, lo mantiene muy bien, lo cual se justifica por lo que él mismo nos decía, que es un buen auditor de música. Muy bien, además, nótese la imaginería. O sea, todas esas imágenes que maneja, las ideas, la manera de sugerirlas, de expresarlas, es muy original, muy auténtica. A eso se refería hace un momento cuando nos dice que en el otro libro todavía hay influencias muy obvias, dice él, por ejemplo, de Cuitláhuac Macías. En este ya no, ya es él. Puede ser que incluso un lector desprevenido compare ambos libros y pudiera decir que inversamente es superior a Suicidatarios. Pero lo que quiero que noten es que cuando el poeta dice, este libro ya tiene mi voz propia, es un gran logro para el poeta, aunque al lector pudiera gustarle más lo otro. Eso es lo de menos. Lo que importa es que el poeta lucha, es toda una búsqueda por encontrarse a sí mismo. Y lo que viene después, me atrevo a decirlo porque lo he visto en otros poetas, es poesía todavía de mayor nivel. Una vez que el poeta se ubica en el nuevo estilo, en el nuevo dominio que ejerce sobre la poesía, va a crecer. Tiene que crecer a fuerza. Pero bueno, muy bien, pues espero que estén disfrutando de la poesía de Jonathan Ruiz. Habría que preguntarle a Jonathan, ¿qué con las escuelas? Porque es obvio que casi todos los grandes poetas del mundo, si no es que todos, han sido estudiosos. Estudiosos no de una disciplina, sino de muchas, ¿no? Sí, la literatura pues, es una disciplina, hay que estudiarla, sí, porque ella es la que nos va a dotar de herramientas para crecer como poetas. Pero ¿de qué vas a hablar? Bueno, pues hay que estudiar, hay que descubrir el mundo. Entonces hay que vivir. Y una parte esencial de la vida del ser humano es el estudio. Jonathan Ruiz, ¿qué estudios tiene? ¿Qué le preocupa en ese aspecto? Hace tiempo, cuando salí de la prepa, hace pues ya 16 años, quería estudiar filosofía y letras. Se me negó rotundamente y hace 3 años
lo tuve que retomar con este sentido social y estudié en Ciencias Políticas y Administración Pública, ¿no? Con especialidad en Ciencia Política. Entonces ya va marcado el destino, ¿no? Cómo vas confluyendo uno con otro. Y aquí veníamos platicando exactamente cómo esta parte del politólogo, del analítico, etcétera, puede influir en la poesía. Y creo que va a influir en buena medida por el lenguaje, ¿no? Y cómo intento desde lo experimental romper. O sea, a mí, vaya, de forma así presuntuosa, a mí no me vengan a decir qué lenguaje o no se puede usar en la poesía. No. Yo tengo esta variedad y con esta trabajo, ¿no? Es mi herramienta. Y lo que, adelantándome un poco, he intentado en el siguiente libro, en los siguientes poemas, romper por decir, ¿por qué no podemos decir crepuscula, ¿no? Darle un movimiento a las palabras que pareciera que no las tuviese, ¿no? Claro. Entonces, porque la muerte es un tema choteado constantemente. Sí. Entonces habrá que romper el lenguaje y ese es el gran oficio, ¿no? Porque podemos tener, yo creo que Suicidatarios hubiera sido un poemario de 100, ¿no? De miles de, bueno, 100 hojas fácilmente. El oficio es, como usted bien lo dice y lo repetimos en el taller, es estar seleccionando y retrabajando y retrabajando. No tiene caso publicar lo menor, ¿no? Lo que exacto. No. Sí, tienes razón. Preferible un libro de 32 páginas que uno de 100, que está nomás, o que contiene demasiada paja, cosas no acabadas, qué sé yo, ¿no? Como luego vemos, desgraciadamente, en autores. Vamos a ir a un pequeño corte, Jonathan, enseguida regresamos. No se vayan, amigos, estamos en Su Tinta Radio. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. Muy bien, amigos, pues aquí estamos de regreso ya en Su Tinta Radio, un espacio para la literatura. Vamos a continuar con Jonathan Ruiz, poeta de Ciudad Nezahualcóyotl, hablando, en este caso le preguntaba yo antes del corte, del espacio de Francisco Vázquez Salazar, de sus libros, ¿verdad? De sus libros, ¿dónde los has promovido? Esa era la pregunta, ¿dónde los has llevado a presentar? Y una segunda pregunta sería, ¿qué hay con el Jonathan Ruiz promotor? No solo de literatura, sino de muchas otras cosas. Pero primero, ¿a dónde has ido a presentar esto? ¿A dónde te has dado el lujo de viajarlos, de llevarlos? Pues, a donde me inviten voy, ¿no? Muy bien. Vamos, porque no tenemos, bueno, ciertas restricciones con algunas posturas ahí, pero bueno, en realidad a donde nos inviten vamos, hasta en los 15 años, pues ahí vamos a leer, pero precisamente en esta idea, después de 2012 que se viene el movimiento y después eso va con lo de promotor, entonces hicimos una pequeña gira que le llamamos, que pasamos por Madrid, España, Francia y Bélgica, ¿no? Tuvimos ahí, sí, por ahí algo en Berlín, por la dificultad del idioma, pues, pero ahí también está la espinita, y después lo llevamos un poco a Costa Rica y a Perú, ya hacia acá. Claro, pues así humildemente lo llevamos a Europa y a Sudamérica. Pero, ¿y cómo les fue? Porque, como dices tú, hay países donde no se habla el español. ¿Cómo les fue ahí? ¿Cómo fueron? ¿Hubo traductores? ¿De qué manera los hicieron llegar al público? Creo que cuando hay una frase que me gusta mucho, habla de tu barrio y serás universal. Cuando llego allá, buena, sí. Voy con esta idea de no pedir migaja, ¿no? Porque también tenemos en la literatura en México grandes exponentes, que también es un reto, ¿no? Llevar. Claro. Pero se combinó mucho con la poca experiencia que teníamos ya del movimiento, que en 2012 reborboteó, y también aquí en Ciudad Nezahualcóyotl, todo el proceso, 17 años de estar en esto. Entonces fue una combinación entre el movimiento social, lo político y la poesía, ¿no? En Madrid me sorprendió mucho porque se para alguien, un profesor de filosofía italiano, y hablaba en español, bueno, es el español más entendible. Nos decía, me sorprende que tú vengas a hablarnos de tu barrio, de tu ciudad, como si fuera, o sea,
yo que soy de Italia me quiero desprender de eso, me decía un tanto así, tú no, tú vienes aquí y lo presumes, ¿no? También comentábamos esta parte de la inseguridad, los feminicidios, la marginación. En Marsella hubo traductor, ¿no? Ahí lo que pasó fue muy divertido porque estuve viviendo una semana casi con el traductor y su esposa que era de Aguascalientes. Entonces justo un día en la mañana antes de la presentación, ya cuando tuvimos como interacción, le platicaba un poco de mi visión del mundo, la cosmovisión de cómo yo me construyo desde Nesa. Cambié algunas partes de la traducción, ¿no? Es que ahora ya te entiendo, esta parte la voy a cambiar porque ya entiendo qué quieres decirme con esto, ¿no? Exacto. Sí. Y en Bélgica, pues, la dificultad del pero muy chido, estuvimos ahí con Aida, con un compa, se me va el nombre, con varios, peruanos también, latinoamericanos, que, bueno, entienden el sufrimiento también mismo, ¿no? La poesía de corte, porque aquí hay unos de corte un tanto político, México aniquilado, no es vayamos juntos. Entonces fue una experiencia muy chida, ¿no? Muy enriquecedora también, ¿no? Sí, en América Latina supongo que fue diferente porque el idioma al menos es lo mismo, es el mismo. Y como dices tú, la problemática social que se vive y como tu poesía es de contenido social muchas veces, tal vez fue más aceptada, ¿no? Más entendida. Sí, porque creo que en Latinoamérica sufrimos del mismo dolor, ¿no? Entendemos ciertas coincidencias, lamentables coincidencias también, pero también la alegría de Latinoamérica. Entonces sí, claro, fue mucho. Lo que a veces sorprende o les llega a pegar es cómo desdoblas la poesía, ¿no? Como los recursos, cómo es la visión, y lo que yo creo que fue muy importante, esta experiencia entre movimiento social y poesía, ¿no? Cómo se va de la mano. Correcto. Pues léenos algo más, ¿no? Algo más para que el público te conozca. Dice, desde entonces somos poesía. Antes de la voz del trueno, fue nuestra imaginación derramada en el aire, antes del golpe de la piedra sobre el río. Incubamos la esencia bioquímica de la poesía, de ella descendieron primigenios lenguajes, letras cuaternarias, cataclismos de belleza, evangelios donde la hermosura bendijo el sonido arterial de las palabras, tiempos inmemoriales donde la metáfora se arrastraba junto a los reptiles, las vibraciones antiguas del fuego, la evolución salvaje de las estrellas, el primer parpadeo luminoso de la luna. Desde entonces somos poesía, brújula acuática, peces de dulces tonalidades que saltan como cuchillos para clavarse en la fe de las ideas. Qué bonito remate. En la fe de las ideas. Una idea sin fe, pues no tiene gran valor. Y miren, amigos, estamos recibiendo aquí algunos saludos de amigos nuestros, de nuestros radioescuchas, que nos mandan saludos, sobre todo a ti, Jonathan, el licenciado Federico Alejandro. Muchas gracias por comunicarse. Jimmy Trejo también nos manda saludos. Leonardo Nájera, gran amigo también, muy conocido, músico él de aquí de Ciudad de Nezahualcóyotl y poeta, claro. Juana Guerrero también nos manda un saludo. Pues muchísimas gracias por darse tiempo para enviarnos este saludo. Nosotros pues ponemos lo mejor que tenemos. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, está hablando, está leyendo su poesía. Gracias por comunicarse. Y bueno, también te preguntaba yo, el Jonathan promotor, que es tan, sobre todo en los últimos tiempos, en esa es tan conocido, ¿no? Porque en Facebook y en otros medios es constante tu labor en cuanto a presentar a otros poetas, porque no nada más es que tú leas tu propia obra, sino que presentes a otros, que los promuevas, que sean conocidos. Vamos, tu labor a favor de la poesía, propiamente así sería, porque lo que presentas generalmente son poetas. Entonces hay como una labor de rescate de la poesía y de los poetas en una sociedad cada vez menos humanizada, una sociedad cada vez más desinteresada de estos temas, como que hay una lucha de resistencia. ¿Qué pasa ahí? Platícanos. Como lo dijimos al principio y lo tenemos claro, nadie nos los pide. Entonces nuestro quehacer se vuelve algo necesario para uno mismo. No me entendería si no estuviéramos inquietos, ¿no? Y digo inquietos porque entendí que desde siempre lo he tenido claro, esta manera es comunitaria y colectiva, ¿no? Claro. Si yo quiero apuntalar la poesía de Nesa, tengo que ir acompañado de todos, ¿no? O sea, de un Ángel Rojo, de un Gustavo Cortés, de un Yanisa La Triste, de Giselle Vallejo, Ángel Corral, que aunque no precisamente son de Nesa, pues tienen esa
esa asignación, ¿no? Ya los tomemos como hermanos, Carlos Mackenzie, por nombrar algunos y se me van. Pero eso es lo que platicábamos, multidisciplinario, o sea, la poesía va empujando otras disciplinas y todos nos vamos haciendo como muéganos, ¿no? Exactamente. Pero dentro de eso queremos impulsar festivales, tenemos el proyecto de los poetastros, que rescata un poeta cada mes. Lo podemos haber hecho solos, ¿no? Claro. Pero no, ¿por qué no llamar a los amigos, a los que están en esto y salir a flote todos juntos, ¿no? Y se va creciendo una comunidad, ¿no? Se van entrando en contacto una comunidad de escritores. Y eso mismo nos ha ayudado a entender la periferia. Ahora traemos el Festival de los Barrios. Bueno, podemos hacerlo en Neza y Acatepec sin problema. Bueno, hay que llamar a los otros, ¿no? Claro. Hay que llamar a los otros y, bueno, es que no me sirve de nada yo estar sacando, bueno, personalmente más libros. Ahora quiero sacar o de tratar de organizar un libro donde vayamos todos. La periferia, por ejemplo, que incluya a los poetas que nosotros creamos del Estado de México, ¿no? Entonces, el business, la poesía en su creación es individual, en su difusión debe de ser colectiva. Eso, qué bien, ¿no? Muy bien, lo dijiste muy bien. Estoy totalmente de acuerdo. Y precisamente recibíamos mensaje de nuestros hermanos de Secos, amigos, que el próximo sábado cumplen 46 años, me parece, de existir. Imagínense nada más la cantidad de años. Y van a estar de fiesta, por supuesto. Hay que recordarlos. Entonces, mandarles un mensaje desde aquí de felicitación y fraternalmente desearles que cumplan muchos años más, ¿verdad? Los amigos de Secos de aquí de Ciudad Nezahualcóyotl, con ellos estaremos dentro de 8 días. Y bueno, pues no sería nada malo, Jonathan, que cerráramos este programa con un poema más para despedirnos. Pues voy a cerrar agradeciendo la invitación, como siempre, un privilegio estar con usted. Voces Oscuras, que creo que es un poema de los que más me gusta por su ritmo. Perfecto. Y dice así: la noche se corrompe, eco frío, lámpara de niebla, campana de voces oscuras. Las cortinas se apresuran a guardar la intimidad de las casas, la infancia de los niños muere en el abandono de los patios. A la ciudad le crecen formas y pasos de silencio, agujeros tan profundos como el reflejo de la luna, tiempo deshabitado, país sin prisa, tumulto de calles y luces rotas. A estas horas surgen congestiones e insomnios, cuerpos encadenados al erotismo, ruido de pieles, gente que se suicida de tanto pensarse, soledades tan hondas como el aleteo de los cuervos en la punta de la llama, deseo enigmático, crucifijo de astros en los altares del universo. Hay lugares y fechas sin tiempo, cofradía de vidas viejas y tristes, ropas que aún puestas nos desnudan, cosas tan siniestras como el picoteo de un relámpago que agoniza. Con preocupaciones espantosas las luces extienden sus lenguas en el resquicio intransitable de la ciudad. Los olores se masturban hasta escurrir espermáticas sombras ateridas en los techos artríticos donde los niños sueñan con largas filas de lombrices y los pájaros se untan de lugares por donde aún no ha pasado la penumbra. Muy bueno, vean cuánta imaginación de este poeta, de este joven poeta. Es una hermosa realidad, Jonathan Ruiz, para Ciudad Nezahualcóyotl, un poeta joven que ya recoge poemas de ese nivel como el que acabamos de escuchar, pero aparte es una promesa porque eres muy joven. Todavía hay mucho que hablar seguramente de Jonathan Ruiz. Y bueno, amigos, pues el día de hoy ya saben que el tiempo en radio vuela. No queda más que agradecerle a Jonathan Ruiz su presencia, su disposición a esta entrevista y obviamente a ustedes por estarnos escuchando y obviamente invitarlos a que el próximo sábado estén con nosotros a las 5 de la tarde. Tendremos algunos otros temas de literatura. Por hoy, pues su amigo Porfirio García Trejo se despide, obviamente agradeciendo a Enesa Radio que nos permita estar ante estos micrófonos hablando de literatura. Pues muchas gracias y hasta la próxima semana. Muchas gracias, Jonathan. Pues muchas gracias y todo con el barrio, nada sin el barrio. Correcto, muchas gracias. En su tinta radio, un espacio para la literatura, porque cuando el espíritu habla, hasta el cuerpo se pone a escuchar. En su tinta radio, la palabra al servicio de la vida a partir de la palabra.